En este video hablaremos sobre uno de los avances tecnológicos que dieron lugar a la segunda revolución industrial, los motores reciprocantes de combustión interna. Bien, en este video lo que vamos a ver son básicamente ciclos con aire estándar, es decir, ciclos que utilizan como fluido interno aire. Todos los ciclos con aire estándar que vamos a ver son ciclos de potencia, es decir, que transforman calor en trabajo, es decir, que al igual que lo que veníamos viendo para el ciclo de Rankine o el ciclo de Carnot, toman calor de una fuente caliente, lo transforman en trabajo a una parte y otra parte la liberan como calor a una fuente fría. En todos los casos el fluido interno del ciclo es el aire y en todos los casos vamos a considerar que el sistema está cerrado, aunque como vamos a ver para cada uno de los casos no son sistemas estrictamente cerrados, y fundamentalmente vamos a considerar que lo que tenemos al interior es aire que se comporta como un gas ideal, es decir, es aire que trabaja a baja presión o bien a presión relativamente moderada pero muy alta temperatura. Y lo que sí vamos a considerar es que todos los procesos en los ciclos con aire estándar son reversibles, ¿sí? Externamente reversibles. Los primeros motores que vamos a ver son los motores reciprocantes de combustión interna, que son los dos ciclos más conocidos, como el ciclo Otto de 4 tiempos y el ciclo diésel, que son los motores de combustión interna que tenemos en automóviles y en distintos motores, ¿sí? Por un lado, hay que aclarar que ninguno de los motores reciprocantes de combustión interna es un ciclo en realidad, sino que son procesos abiertos. Como veremos para el ciclo Otto hay procesos de apertura de válvulas y de cierre de válvulas, ¿sí? Por lo tanto no tenemos estrictamente un sistema cerrado, sin embargo lo vamos a idealizar como un ciclo cerrado. Por otro lado, la combustión interna se simplifica como un agregado externo en calor, es decir, cuando ingresa la mezcla de aire y combustible que luego combustiona en un determinado momento del ciclo, a eso lo vamos a considerar que es básicamente un agregado externo de calor al sistema. Por otro lado, el proceso de escape se sustituye como una pérdida de calor del sistema, es decir, que no vamos a considerar que un sistema abierto que pierde calor básicamente por pérdida de masa que tiene una determinada entalpía, sino que lo que vamos a considerar es que el sistema está cerrado y que retiramos calor del mismo. Y por último, suponemos que tanto el CB como el CP del aire son constantes, es decir, que las variaciones de temperatura no son suficientemente grandes como para que CB y CP dependan de la temperatura. Y esta suposición se conoce como suposición del aire estándar frío. Los motores reciprocantes de combustión interna que vamos a ver son fundamentalmente el ciclo Otto de 4 tiempos y el ciclo diésel, que son los, como les decía, los ciclos más comunes en motores de automóviles. Y por último vamos a ver el ciclo de Brayton, que es un ciclo también que no es estrictamente cerrado, sino que es un ciclo abierto, que se utiliza para la producción de energía en ciclos combinados, como veremos más adelante. Vamos a empezar con el ciclo Otto. El ciclo Otto es el ciclo más conocido, ya que es el ciclo de los motores de combustión interna que utilizan los automóviles a nafta. Básicamente consta de 4 tiempos, un tiempo de compresión donde tenemos una mezcla de aire y combustible y desplazamos el pistón hacia arriba para comprimirlo. Luego tenemos un tiempo de potencia, que es donde se produce la chispa de la bujía, produciendo una combustión de la mezcla de aire y combustible y produciendo una expansión y un desplazamiento del pistón hacia abajo. Luego el pistón vuelve a moverse hacia arriba cuando la válvula
de escape se abre para desplazar los gases de combustión al exterior. Y por último, tenemos un nuevo tiempo en el que el pistón se mueve hacia abajo y simultáneamente se abre la válvula de admisión, donde permite el ingreso de la mezcla de aire-combustible, ¿sí? Los dos tiempos que se producen con las válvulas abiertas, es decir, el tiempo de escape y el tiempo de admisión, se producen a presión atmosférica, fundamentalmente porque lo que tenemos es, o prácticamente a presión atmosférica, porque lo que tenemos es la válvula abierta, es decir, que para la admisión se produce un pequeño vacío en relación a la presión atmosférica para poder chupar, succionar la mezcla de aire-combustible, y en el escape se produce una presión sutilmente superior a la presión atmosférica para que se desplacen los gases de combustión al exterior, ¿sí? Sin embargo, en el tiempo de compresión, ¿sí?, cuando tenemos una mezcla de aire y combustible y comprimimos con el pistón, ¿sí?, ya no tenemos la presión atmosférica, sino que lo que se produce es una compresión de la mezcla aire-combustible. Luego se produce el chispazo de la bujía. Hay un aumento súbito de la presión por efecto del ingreso de calor al sistema, que es el calor de combustión, ¿sí? Una vez que se finaliza la combustión, lo que se produce es una expansión cuando desplazamos el pistón hacia abajo, hasta tanto se abre la válvula de escape y podemos desalojar los gases. El valor mínimo del volumen se conoce como punto muerto superior, que es decir, cuando el pistón está totalmente desplazado hacia arriba. El valor del volumen cuando el pistón está desplazado totalmente hacia abajo se conoce como punto muerto inferior, y la relación entre el volumen máximo y el volumen mínimo, es decir, el volumen del punto muerto inferior y el volumen del punto muerto superior, se conocen como relación de compresión, como ya lo veremos. Este es el ciclo en un diagrama presión-volumen, el ciclo real que sucede en los 4 tiempos del ciclo Otto. Ahora, nosotros lo que hacemos es una simplificación para poder hacer el análisis, considerando que lo que tenemos es aire en un sistema cerrado, donde lo que tenemos son 4 pasos, una compresión isoentrópica, que recordemos que para todos los ciclos que trabajan con aire estándar son reversibles, por lo tanto la compresión isoentrópica se traduce en una compresión adiabática. Luego, cuando se produce la explosión, es decir, cuando se produce la combustión de la mezcla aire-combustible, la consideramos como un ingreso de calor puntual a volumen constante, ¿sí? Es decir, que es el paso del punto 2 al punto 3. Luego se produce una expansión nuevamente isoentrópica o adiabática, ya que es isoentrópica irreversible. Consideramos en un diagrama presión-volumen un ciclo ideal de Otto que consiste en 4 pasos, ¿sí? Un paso de compresión isoentrópica, que recordemos que para todo proceso que trabaja con aire estándar, todos los procesos son reversibles, por lo tanto la compresión isoentrópica es además reversible, por lo tanto es adiabática. Entonces tenemos una primer compresión adiabática entre el punto 1 y el punto 2. Luego el paso de 2 a 3 es el paso donde se produciría la combustión, que lo consideramos que es un agregado de calor a volumen constante. Luego, seguido entre el punto 3 y el punto 4, una expansión isoentrópica irreversible, por lo tanto una expansión adiabática. Y luego lo que tenemos es una eliminación de calor, que es el análogo al tiempo de escape, una eliminación de calor a volumen constante, ¿sí? Por lo tanto tenemos 2 pasos adiabáticos
y dos pasos isocóricos, el paso 2,3 y el paso 4,1. Aquí en el diagrama lo que podemos ver es el movimiento básicamente de un motor reciprocante que funciona con el ciclo Otto de 4 tiempos, ¿sí? Lo que tenemos esta es la válvula de admisión y esta es la válvula de escape. La válvula de admisión permite el ingreso de la mezcla aire-combustible, se comprime, explota, se produce la combustión y luego se desalojan los gases de escape. Nuevamente vemos el diagrama presión-volumen. Como les decía, tenemos el volumen, el punto muerto inferior como volumen A aquí y el punto muerto superior como volumen B aquí. La relación entre el volumen A y el volumen B, es decir, entre el volumen máximo y el volumen mínimo del ciclo de Otto, es lo que se conoce como relación de compresión. Y la eficiencia del ciclo de Otto depende de la relación de compresión, así como de la constante adiabática, ¿sí? Recordemos que para gases ideales teníamos que la constante adiabática esta dependía del tipo de gas que estábamos utilizando. En el caso del aire es un gas diatómico, por lo tanto la constante adiabática ronda el valor de 1,4, que es Cp sobre Cv, 5 medios R sobre 3 medios R, por lo tanto 1,4. Y lo que tenemos es que a mayor relación de compresión, como podemos ver en este gráfico que es eficiencia en función de la relación de compresión, para, por ejemplo, el valor de gamma 1,4, vemos que a mayor relación de compresión, mayor es la eficiencia del ciclo Otto, así como podemos ver que a una relación de compresión fija, mayor valor del coeficiente adiabático supone una mayor eficiencia del ciclo. Otra cosa importante a tener en cuenta es que la relación de compresión en un ciclo de Otto no puede ser superior a un valor de alrededor de 8, porque a valores mayores de la relación de compresión lo que se produce es lo que se conoce como la autoignición, es decir que en la compresión el aumento de la presión produce un aumento de temperatura tan grande que ese aumento de temperatura de por sí hace que se detone la mezcla aire-combustible. Por lo tanto, se produce lo que se conoce como el golpeteo del motor, ya que la mezcla de aire-combustible explota antes de que se produzca la chispa de la bujía. Bien, el siguiente ciclo importante dentro de la materia es el ciclo de Diésel, que también es un ciclo de 4 tiempos, al igual que el ciclo Otto, pero con una diferencia específicamente en la parte de la combustión, ¿sí? Recordemos que en el ciclo de Otto la combustión se producía por la chispa de una bujía. En el caso del ciclo de Diésel, la combustión se produce por la autoignición de la mezcla, es decir, cuando el pistón sube, produce una compresión de la mezcla aire-combustible y esa compresión eleva la temperatura de la mezcla a punto tal de superar la temperatura de autoignición, por lo tanto se produce una combustión espontánea de la mezcla por la compresión, y ese paso de combustión se considera un paso isobárico, ¿sí? Y ya no isocórico, como en el caso del ciclo Otto. Entonces, partiendo desde el principio, podemos decir que los 4 tiempos del ciclo diésel son un paso AB, que es un paso de compresión adiabática, el paso BC, que es el paso de combustión que mencionábamos previamente, que es un paso de combustión isobárica, un paso CD, que es una expansión, ¿sí? Cuando el pistón baja, una expansión también adiabática, y finalmente un paso DA, que es una expansión isocórica, ¿sí? Es decir, lo que se produce es un descenso de la presión a volumen constante.
Por otro lado, también tenemos que en el desalojo, es decir, cuando se abre la válvula de escape del cilindro, se produce el desalojo de los gases y eso se produce a presión atmosférica. Eso está representado como el punto AE. ¿Sí? Esta idealización del ciclo diésel, que consta de 4 etapas, al igual que en el ciclo Otto, tiene distintos parámetros importantes, así como teníamos en el caso del ciclo Otto la relación de compresión. Aquí también la podemos definir. La relación de compresión nuevamente es la relación entre el volumen máximo y el volumen mínimo del ciclo, es decir, el volumen en el punto A, es decir, en el punto más bajo de la carrera del pistón, ¿sí? Dividido el volumen mínimo, que es el volumen del punto B, que es el volumen en el punto donde se produce la combustión, es decir, donde se alcanza la temperatura de autoignición de la mezcla. Esa relación, tal y como en el caso del ciclo Otto, la definimos como relación de compresión. Ahora bien, también podemos definir una relación de expansión, ya que a diferencia del ciclo Otto, el paso de combustión ya no se produce de manera isocórica, sino de manera isobárica, y tenemos dos volúmenes posibles en relación a la combustión, el volumen del punto B y el volumen del punto C, ¿sí? Entonces, podemos definir también una nueva relación, que es la relación de expansión, que es el cociente entre el volumen del punto D, o bien del volumen del punto A, y el volumen del punto C, ¿sí? Que es decir, el volumen en el comienzo de la expansión adiabática. En función de estas dos relaciones, podemos definir la eficiencia del ciclo diésel como esta expresión, que como ven depende del coeficiente adiabático, depende de la relación de expansión y de la relación de compresión. Ahora bien, también podemos definir una nueva relación, que la definimos como relación de corte de admisión, y la simbolizamos como RC, que es el cociente entre el volumen del punto al final de la combustión, es decir, del punto C, y el volumen del punto B. ¿Sí? Esa relación de corte de admisión, en función de esta relación de corte de admisión, es posible también definir la eficiencia del ciclo diésel en función de la relación de compresión, que ya habíamos definido en la slide previa, y la relación de corte de admisión. Como pueden ver, esta definición de la eficiencia del ciclo diésel tiene dos partes. Esta primera parte, ¿sí?, que es igual a la eficiencia del ciclo Otto, y este paréntesis o corchete, donde aparece la relación de corte de admisión que afecta a esta eficiencia del ciclo diésel, ¿sí? Esta relación de corte de admisión afecta de este modo, que lo podemos ver en esta gráfica, ¿sí?, donde tenemos la eficiencia del ciclo diésel versus la relación de compresión para distintas relaciones de corte de admisión. Como pueden ver, cuando la relación de corte de admisión es igual a 1, este corchete desaparece y lo que nos queda es la eficiencia es igual a la eficiencia del ciclo Otto. Cuando esa relación de corte cambia su valor a valores superiores, que es lo que suele pasar, ya que recordemos que es el cociente entre el volumen C y el volumen B, cuando esa relación de corte de admisión toma valores superiores, las eficiencias del ciclo diésel a una relación de compresión fija siempre son inferiores a las eficiencias del ciclo Otto. Sin embargo,
el ciclo diésel tiene una característica específica, que es que debido a que no precisa el uso de bujías y no es necesario sellar la bujía al cilindro, tenemos menos puntos débiles en la camisa de cilindro y por lo tanto podemos llegar a relaciones de compresión más altas, ¿sí? Esa particularidad hace que los motores diésel por lo general operen a eficiencias más altas que los motores de ciclo Otto nafteros, por la razón de que pueden operar a relaciones de compresión bastante más altas que las relaciones de compresión que podemos operar para el ciclo Otto. Como pueden ver acá, está sombreado en gris las relaciones de compresión típicas de motores diésel, que oscilan entre 12 y 23, ¿sí? Es decir, altas relaciones de compresión en relación a las relaciones de compresión que podíamos utilizar en el ciclo Otto. Es decir que el ciclo diésel, aunque por efecto de la relación de corte de admisión, por lo general se ubique su eficiencia por debajo de la eficiencia del ciclo Otto a una relación de compresión fija, al poder trabajar a relaciones de compresión mucho más altas que en el ciclo Otto, en general se opera el ciclo diésel a eficiencias más altas que la del ciclo Otto. Por otro lado, el ciclo diésel además no precisa una gran limpieza del combustible, es decir, al prescindir de las bujías, no necesita que el combustible sea muy limpio, prácticamente N-octano, como en el caso de las naftas, sino que se pueden usar combustibles mucho más pesados, y eso los hace motores óptimos para el uso en grandes maquinarias, ¿sí? Por un lado, por la posibilidad de utilización de combustibles más sucios y por otro lado, por poder operar a relaciones de compresión más altas. Estos motores de grandes portes pueden ser locomotoras, barcos, motores de barcos, ¿sí? O maquinaria agrícola, como por ejemplo tractores.